Al trabajador le dijeron que nunca tendría éxito hasta que el fundador tomó la palabra. Sam estaba de pie al otro lado de la sala, con las manos apretadas alrededor del trapo, observando a los demás. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa, con sus voces subiendo y bajando en un ritmo familiar, llenos de ideas, llenos de ambición. Limpió el mismo lugar del suelo por tercera vez, con un movimiento mecánico, con la mente en otra parte. Otro día, otra reunión a la que no se le permitía asistir. Otro recordatorio de que no formaba parte de ello. No se suponía que debía formar parte de ello. Los trabajadores como él nunca lo habían sido. Al fin y al cabo, él solo era el conserje. El que llegaba temprano, se marchaba tarde y barría el desorden que dejaban los demás. No se había quejado de ello. No realmente. Se había acostumbrado. Barrer, fregar, llevar la basura. No era glamuroso, pero era un trabajo que le pagaba lo suficiente para pagar las facturas y poner comida en la mesa. Ese era el sueño, ¿no? Pero había momentos en los que sentía que había algo más, que tal vez, si alguien se tomaba la molestia de fijarse en él, podría ser algo más que un trabajador invisible que siempre estaba limpiando lo que los demás ensuciaban. El sonido seco de las puertas de la oficina al abrirse devolvió a Sam al presente. Levantó la vista justo cuando su jefe entraba en la sala, recorriendo el espacio con esa expresión tan familiar. Esa que hacía sentir a Sam como si no fuera más que un mueble, un engranaje de la máquina. Sam, dijo el jefe sin mirarlo a los ojos, necesito que limpies esta sala antes de la comida. Y no tardes mucho, tenemos una reunión aquí y no quiero distracciones. Sam asintió con la cabeza, tragándose la amargura que le subía por la garganta. Llevaba casi una hora limpiando la sala. Los pasos de su jefe se desvanecieron al salir de la sala y Sam exhaló lentamente. Se había acostumbrado al desprecio. Había aprendido a vivir con él. Pero aún había una parte de él, una pequeña parte, que quería más. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Sam se agachó para recoger un trozo de papel que había caído al suelo. El vacío que sentía parecía oprimirlo. Había días en los que sentía que eso era todo lo que conocería jamás. El mundo exterior estaba lleno de gente con grandes planes, grandes ideas, gente que había sido elegida para puestos importantes. Y luego estaba Sam, siempre en segundo plano, siempre en un rincón, nunca en el centro de la acción. Nunca le habían dicho abiertamente que no llegaría a nada. Pero él lo sabía. Lo sentía en la forma en que la gente evitaba mirarlo a los ojos, en la forma en que se ignoraban sus contribuciones. Sabía cuál era su lugar en la empresa, y no era en la mesa donde se tomaban las decisiones. Era al margen, limpiando lo que dejaban los que tenían permiso para hablar. ¿Y si pudiera cambiarlo? ¿Y si no tuviera que aceptarlo sin más? La pregunta seguía rondándole la cabeza. Sam nunca había sido una persona que soñara a lo grande. No realmente. Pero ese pequeño y silencioso deseo estaba ahí. El deseo de liberarse, de elevarse por encima de la suciedad y el polvo que siempre le rodeaban. No estaba seguro de cómo. No estaba seguro de cuándo. Pero una cosa era segura. Algo tenía que cambiar. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Y entonces, como un eco de una parte olvidada de su pasado, recordó un nombre: Adam Wilder, el fundador de la empresa, el hombre que lo había empezado todo. Sam no sabía mucho sobre él, pero sabía esto: Wilder no era como los demás. Había trabajado junto a las personas que construyeron la empresa. La había construido desde cero, con el mismo sudor y esfuerzo que Sam ponía en cada día de su vida. Quizás, solo quizás, si Sam encontraba la manera de que lo vieran, de que lo escucharan,
Podría encontrar algo más. Quizás Wilder lo vería. Pero eso era un gran quizás. ¿Y el camino por delante? Sam no tenía ni idea de a dónde lo llevaría. Sam siempre se había mantenido en la parte trasera del edificio. Era lo más lejos que podía estar de las oficinas acristaladas y las salas de conferencias donde los importantes tomaban las decisiones. Esas salas estaban reservadas para los altos cargos, los que vestían trajes impecables y hablaban con una confianza que Sam solo podía soñar con tener. Pero hoy, mientras Sam avanzaba por el estrecho pasillo que separaba las oficinas ejecutivas del resto del edificio, escuchó algo que lo detuvo en seco. La puerta de la sala de conferencias estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiera escuchar fragmentos de una conversación más alta de lo habitual. Su corazón dio un vuelco. Reconoció las voces, su gerente, algunos de los miembros del personal superior, y allí estaba Adam Wilder. Sam nunca había oído hablar al fundador en persona. Solo había visto su nombre en los libros de historia de la empresa o lo había oído susurrar entre los empleados que lo veneraban como a una leyenda. El cambio está llegando, les guste o no, decía una de las ejecutivas senior con voz fría y distante. Tenemos que racionalizar las cosas, eliminar las ineficiencias. Sam no pudo evitar acercarse poco a poco, con el corazón acelerándose con cada palabra. Tendremos que tomar decisiones difíciles, añadió el gerente. A los trabajadores no les gustará, pero ellos no son los que dirigen la empresa. Sam sintió un nudo en el estómago. Ya había oído antes cómo hablaban los altos cargos de los empleados, cómo los veían como piezas intercambiables, fácilmente reemplazables y fácilmente olvidables. Pensar en ello le hacía sentir pequeño, insignificante. La voz de Adam Wilder interrumpió la conversación. No lo olvidemos, dijo, con un tono que resonó en todas las paredes. Esta empresa no se ha construido a costa de los ejecutivos. La han construido las personas que vienen a trabajar cada día, que dedican muchas horas y se aseguran de que tengamos todo lo necesario para triunfar. Si perdemos eso de vista, no seremos mejores que las empresas que antes despreciábamos. Sam sintió un nudo en el pecho. Por un momento no pudo respirar. Había oído hablar del legendario ascenso de Wilder, de cómo había fundado la empresa en un pequeño garaje con nada más que una visión y un puñado de trabajadores leales. Sam siempre lo había considerado una historia, un mito que flotaba por encima de la rutina diaria. Pero escuchar a Wilder hablar así, con tanta sensatez y claridad, le hizo sentir algo en las entrañas. No eran solo palabras, no era solo retórica corporativa, era convicción. Wilder continuó y Sam tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar cada palabra. No me importa lo que cueste, dijo Wilder con tono decidido. Tenemos que volver a lo básico. Quiero escuchar a todos. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué nos falta? Las mejores ideas provienen de quienes están más cerca del trabajo. Por un momento, Sam no estaba seguro de haber oído bien. ¿Podía ser verdad? El fundador de la empresa, el hombre que la había construido desde cero, ¿se preocupaba realmente por los trabajadores como él? Antes de que pudiera procesar lo que había oído, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Sam retrocedió rápidamente, pegándose a la pared. Sintió que la sangre le subía a la cara y el corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras el grupo de ejecutivos pasaba a su lado, ajenos a su presencia. Wilder fue el último en salir. No se fijó en Sam, con la mirada fija al frente, pero Sam notó algo más. Una pequeña mirada deliberada hacia el pasillo, cuyos ojos se cruzaron con los de Sam por un instante antes de seguir adelante. No fue mucho, pero fue suficiente. Una conexión fugaz, un reconocimiento, aunque solo fuera por un segundo. Sam sintió que algo se removía en lo más profundo de su ser. No estaba seguro de qué era, esperanza tal vez,
o la chispa de algo que no se había permitido sentir antes, pero estaba ahí, y le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, no era tan invisible como siempre había creído. Y por primera vez en mucho tiempo, Sam sintió que tal vez pudiera tener voz en todo esto. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de él sabía que era hora de dejar de ser invisible. Los días siguientes pasaron como una nebulosa. Sam no podía olvidar las palabras de Wilder. Se le ocurrió que tal vez alguien en la cima pudiera verlo, pudiera escuchar sus pensamientos. Por primera vez, la idea de ser visto no le parecía tan lejana. En el fondo, sabía que ese sentimiento era peligroso. Le haría desear cosas que no podía tener. Le empujaría hacia deseos que seguramente estaban fuera de su alcance. Pero la idea persistía. Pasaba las pausas para comer en la pequeña y abarrotada sala de descanso de los empleados, mirando de reojo a los demás y escuchando a medias sus conversaciones. De repente, sintió una especie de atracción, un impulso por saber más. ¿Qué decían las personas que estaban en las oficinas? ¿Qué decisiones se tomaban a puerta cerrada? Nunca se había atrevido a adentrarse en esa parte del edificio, pero ahora no podía evitarlo. Sentía curiosidad, ansias por comprender lo que estaba sucediendo. No fue hasta ese viernes por la tarde, después de que el último empleado se hubiera marchado a casa para pasar el fin de semana, cuando Sam se encontró de nuevo de pie al borde del pasillo ejecutivo. Por un momento, se sintió como un intruso, pero apartó ese sentimiento. Sam no sabía por qué estaba allí. No era propio de él correr riesgos. Dio un paso y antes de darse cuenta, se encontró frente a la puerta del despacho del director general. Dudó. Durante un largo rato, Sam se quedó allí, con los dedos suspendidos sobre el pomo. ¿Debería llamar? ¿Debería darse la vuelta y marcharse? Era absurdo, se dijo a sí mismo. ¿Quién era él para entrar en la oficina del hombre que había fundado toda la empresa? ¿Qué podía ofrecerle a alguien como Adam Wilder? Nada, absolutamente nada. Pero entonces, como atraído por una fuerza invisible, Sam abrió la puerta lo justo para entrar. La oficina estaba a oscuras, iluminada solo por la suave luz de una lámpara de escritorio. Las paredes estaban cubiertas de fotos, viejas instantáneas en blanco y negro de los inicios de la empresa, cuando solo era un puñado de personas trabajando en un garaje abarrotado. Wilder lo había empezado todo, sin nada más que una visión y un equipo de personas que creían en él. Sam había visto esas fotos antes, pero nunca tan de cerca. Nunca con la conciencia de que ese era el hombre que había construido toda la empresa desde cero. Sam no esperaba ver una oficina tan humilde. Solo había un gran escritorio de madera, unas cuantas sillas y una estantería llena de premios y placas. Y sentado detrás del escritorio, el hombre en persona, Adam Wilder. Wilder levantó la vista. Tienes algo que decir, ¿verdad? El corazón de Sam latía con fuerza en su pecho. No había planeado que lo descubrieran. No había planeado estar allí. La mirada de Adam Wilder era firme, con un toque de diversión. Sam se quedó paralizado, sin saber qué decir. Wilder no lo apresuró. Se quedó allí sentado, esperando. Finalmente, Sam dijo, sé que no debería estar aquí. Ni siquiera debería estar en esta parte del edificio. Solo tenía curiosidad. La curiosidad es un buen punto de partida, dijo Wilder. La curiosidad tiene la capacidad de descubrir cosas que, de otro modo, la gente podría ignorar. Solo soy, solo soy un conserje, dijo Sam. Limpio los suelos, saco la basura. Llevo aquí mucho tiempo, pero, no sé, siento que no formo parte de nada, como si fuera invisible. Y las cosas que oigo es como si estuvieran pasando en un mundo al que no pertenezco. Wilder no apartó los ojos de Sam mientras hablaba. Tienes razón, dijo Wilder finalmente. No formas parte del mundo de la toma de decisiones, Sam, pero eso no significa que no pertenezcas a él.
no significa que tu opinión no importe. Sam quería creerlo. De verdad que quería, pero le parecía imposible. ¿Cómo podría él, un conserje, contribuir alguna vez a algo tan grandioso como la empresa que había construido Adam Wilder? Sabes, dijo Wilder, cuando empecé esta empresa, no sabía nada sobre cómo dirigir un negocio. Todo lo que tenía era una idea, y las personas que trabajaban conmigo eran tan parte de ella como yo. Algunas tenían habilidades que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Otras no tenían ninguna, pero tenían empuje. Tenían la voluntad de venir todos los días y trabajar, incluso cuando nadie las veía. Yo no sé si tengo lo que hace falta, murmuró Sam, más para sí mismo que para Wilder. Nunca he sido una persona con grandes ideas. Yo solo limpio. Hago mi trabajo, pero no creo que pueda hacer nada más. Wilder se acercó a la ventana. Te equivocas, Sam, dijo Wilder. No hace falta ser un visionario para dejar huella. No hace falta tener todas las respuestas. Pero sí hay que estar dispuesto a hacer algo con lo que se tiene. Aunque solo sea un pequeño paso adelante, aunque solo sea una cosa que sabes que podría mejorar las cosas. Sam apenas podía procesar las palabras. Le parecían un reto, pero también una invitación. No se trataba de tener grandes ideas ni de cambiar el mundo. Se trataba de fijarse en las pequeñas cosas, en las cosas que pasaban desapercibidas y encontrar la manera de mejorarlas. Wilder dijo, he visto gente ir y venir, Sam, algunos con más talento del que sabían qué hacer con él, otros sin nada, pero los que se quedan, los que importan, son los que ven lo que está mal y no esperan a que alguien más lo arregle. Sam sintió una chispa. Quizás se trataba de verse a sí mismo, de reconocer su propio potencial, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. ¿Quieres ser algo más que un conserje?, preguntó Wilder. Empieza por hacer algo que nadie más esté dispuesto a hacer. Empieza poco a poco, pero empieza. Sam asintió con la garganta apretada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzado. Gracias, susurró Sam. Wilder le hizo un gesto con la cabeza. A la mañana siguiente, Sam se encontró frente a la entrada principal de la empresa, con las manos metidas en los bolsillos y el aliento visible en el aire frío. La quietud de la madrugada le daba una sensación de soledad, una calma antes de la tormenta de la jornada laboral. Había estado allí antes, todas las mañanas durante años, pero hoy era diferente. Hoy, el peso de las palabras de Wilder se cernía sobre él como una sombra, instándole a moverse, a actuar. Las palabras de Wilder habían encendido algo en él, la idea de que el cambio no siempre tenía que venir de arriba, que a veces empezaba desde donde uno estaba. Sam empezó por lo básico. Conocía el edificio mejor que nadie. Cada piso, cada pasillo, cada oficina. Los había limpiado todos cientos de veces, pero había cosas que nunca había notado antes, cosas que, en sus años de trabajo allí, se habían mezclado con el fondo, cosas que tal vez nadie había pensado en arreglar, cosas sencillas. Las bombillas parpadeantes del pasillo que nadie se molestaba en cambiar, la puerta que nunca cerraba bien en el ala este, la silla rota de la sala de descanso que nadie parecía notar, pero que todos evitaban. Sam hizo una lista mental de las pequeñas cosas, las que no parecían importantes, las que a nadie más le importaban. Pero Wilder le había hecho darse cuenta de que no se trataba solo de los grandes cambios. Se trataba de las cosas que parecían pequeñas, las cosas que nadie más estaba dispuesto a hacer, las que, a la larga, marcaban la diferencia. Empezó por las bombillas que parpadeaban. Era sencillo. Las sustituyó por otras nuevas. Nadie se daría cuenta, pensó, pero el pasillo estaría un poco más iluminado, un poco más claro.
Solo era un pequeño paso, pero para Sam era algo importante. Era una señal de que no estaba allí solo para limpiar lo que ensuciaban los demás. Él también formaba parte de ello. Mientras se movía por el edificio, comprobando las lámparas, apretando tornillos sueltos y limpiando superficies, Sam empezó a darse cuenta de que los demás trabajadores, los conserjes, el personal de mantenimiento, los que trabajaban en segundo plano como él, lo estaban observando. Sam se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Se respiraba un aire de respeto, una especie de reconocimiento silencioso de que ya no estaba solo haciendo su trabajo, estaba tomando la iniciativa, estaba haciendo algo más de lo que se esperaba de él. Cuando terminó el primer turno y los empleados empezaron a llegar, Sam ya no se sentía invisible. El día se alargó, las horas pasaban mientras limpiaba y hacía mantenimiento, cumplía con sus tareas y se ocupaba de las pequeñas reparaciones que a nadie más parecía importar. No se paró a pensar demasiado en ello, simplemente trabajó. Al final del día, Sam estaba agotado, pero extrañamente satisfecho. No había hecho ningún gesto grandilocuente. No había cambiado el mundo, pero había empezado algo. Había dado el primer paso. Y eso era suficiente por ahora. Era una fría mañana de miércoles cuando ocurrió. Sam había llegado antes de que saliera el sol y se dirigió directamente a la trastienda para coger sus utensilios de limpieza. Pero esa mañana había algo diferente en el aire, una tensión, una agudeza que no estaba allí el día anterior. Sam no sabía qué era, pero mientras iba de una habitación a otra, lo sentía presionándolo, una inquietud inexpresable que parecía flotar en el aire como la niebla. No tardó mucho en descubrir por qué. Mientras limpiaba la gran mesa de conferencias de la sala de juntas, escuchó las voces de su jefe y de algunos otros ejecutivos al final del pasillo. Hablaban lo suficientemente alto como para que él pudiera oírlos, aunque era evidente que no querían que nadie los escuchara. Sam se detuvo, fingiendo ajustarse el trapo, pero escuchando con atención, las palabras atravesaban el silencio de la habitación vacía. Algo tiene que cambiar, dijo su jefe. No podemos seguir funcionando así. Tenemos que empezar a recortar gastos, a reducir el personal. Las palabras golpearon a Sam como una bofetada. Sabía exactamente lo que significaban. La empresa llevaba meses hablando de recortar gastos, de racionalizar las operaciones y reducir los gastos generales. Y como siempre, eran los trabajadores de nivel inferior los que pagaban el precio. Los conserjes, el personal de mantenimiento, los que hacían el trabajo sucio, ellos eran los primeros en caer. A Sam se le encogió el corazón. Siempre había sabido que era prescindible, pero oírlo decir en voz alta fue como un puñetazo en el estómago. Ahora podía oír a su jefe caminando de un lado a otro, con pasos rápidos y enfadados. Estamos perdiendo dinero, continuó su jefe. No estamos consiguiendo la productividad que necesitamos, y estoy harto de aguantarlo. Todos sabéis quiénes son los que están frenando el trabajo. Todos sabéis quiénes son los que nos están lastrando. Hablaré con Adam, dijo la otra voz. Haremos los recortes cuanto antes. Acabemos de una vez. A Sam se le revolvió el estómago. Sabía lo que eso significaba. No se trataba solo de recortar algunos puestos. Se trataba de deshacerse de los que estaban frenando a la empresa, los que no tenían posibilidades de ascender ni oportunidad de demostrar su valía. Gente como él. Sam no sabía cuánto tiempo había estado allí de pie. No podía darse la vuelta y marcharse. No después de todo lo que había pasado. No después de la promesa de algo mejor. Cuando la sala volvió a quedar en silencio, Sam se movió. Limpió la mesa con movimientos automáticos, pero su mente iba a toda velocidad. Sabía que iba a perder su trabajo. Sabía que la empresa encontraría la manera de deshacerse de él, como había hecho con tantos otros antes que él. Pero entonces se le ocurrió otra idea. ¿Y si no se limitaba a esperar a que lo despidieran?
Y si se defendía, la idea era peligrosa, incluso temeraria, pero también era la primera chispa de rebeldía que Sam había sentido en su vida. No tenía por qué ser una pieza pasiva de la maquinaria. Cuando los empleados empezaron a llegar a la oficina, Sam ya había tomado una decisión. No iba a dejar que ellos decidieran su destino. La idea le pareció una pequeña rebelión, un acto silencioso de rebeldía en un mundo que le decía que su valor se limitaba a las cosas que limpiaba, a las cosas que arreglaba. Pero a Sam no le importaba. No iba a seguir jugando según las reglas. Iba a encontrar la manera de hacer oír su voz sin importar lo que le costara. Cuando terminó su trabajo y empezó a recoger sus cosas, echó un último vistazo a la sala de juntas, al lugar donde se tomaban las decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, Sam sintió que podía estar al borde de algo nuevo. Quizá no era tan invisible después de todo. Y quizá, solo quizá, podría demostrarles que se equivocaban. La semana siguiente fue una mezcla de tensión y decisiones silenciosas. Sam pasó los días con un propósito. Cada uno de sus movimientos era deliberado. Había arreglado lo que otros habían ignorado. El edificio parecía de alguna manera más vivo, más pulido, más funcional. Pero Sam sabía que eso no era suficiente. Ya no. No podía limitarse a arreglar puertas rotas y bombillas parpadeantes y fingir que eso era todo lo que hacía falta. La empresa, con su fría lógica corporativa, estaba dispuesta a deshacerse de él con la misma facilidad con la que se deshacía de un trapo usado. ¿Y de qué servía hacer que el edificio brillara si a nadie le importaba la gente que había dentro? Los rumores sobre recortes seguían cerniéndose sobre Sam como una nube tormentosa. Cada vez que pasaba por delante de la oficina de un ejecutivo o escuchaba el tono severo de la voz de su jefe al final del pasillo, sentía como si se estuviera tomando una decisión importante. No sabía cuándo llegaría, pero sabía que llegaría. Así era el mundo corporativo. O formabas parte de la maquinaria o te quedabas atrás sin que nadie te prestara atención. Entonces, un jueves por la mañana, llegó. La convocatoria para una reunión de toda la empresa se había enviado la noche anterior. Sam no estaba seguro de lo que iban a anunciar, pero tenía la sospecha de que no serían buenas noticias para alguien como él. Cuando por fin comenzó la reunión, Sam se encontró de pie entre el personal en el gran auditorio, con los asientos dispuestos en filas ordenadas. Había un ambiente de inquietud en el aire, una expectación silenciosa que parecía extenderse entre la multitud. Los ejecutivos entraron y, al fondo, Sam vio a su jefe. Estaba allí de pie, con la postura rígida y el rostro tenso, con una expresión que casi parecía de culpa. Las luces se atenuaron y se hizo el silencio en la sala. El director general, Adam Wilder, se adelantó hacia el frente. Gracias por acompañarme hoy, comenzó Wilder. Sé que estos últimos meses han sido difíciles. Los cambios nunca son fáciles, pero son necesarios. Y la realidad es que algunos de esos cambios no van a ser bien recibidos. Sam sintió un nudo en el estómago. Los recortes, los despidos. Estaba sucediendo. Pero antes de entrar en detalles, continuó Wilder, quiero dejar algo claro. Esta empresa no la han construido ejecutivos en despachos de lujo ni personas que se pasan todo el día sentadas delante de un ordenador tomando decisiones. Esta empresa la han construido las personas que vienen cada día y trabajan duro, las que hacen que todo funcione. La han construido personas como ustedes. Sam sintió un nudo en la garganta. La empresa la habían construido personas como él, pero eso no tenía sentido. Los trabajadores eran los primeros en irse en una empresa como esta. Eran los que siempre estaban al final de la lista cuando se trataba de ser escuchados o vistos. Pero, continuó Wilder, he visto a demasiadas empresas olvidar eso. He visto a demasiados líderes olvidar que la base de su éxito se construye sobre los hombros de quienes realizan el trabajo duro. Y aquí no vamos a cometer ese error. He visto cómo el sistema se ha desconectado,
Cómo las decisiones que se toman en esas oficinas acristaladas están afectando a las personas que están sobre el terreno, las que mantienen las luces encendidas y las ruedas en movimiento. Y no lo voy a tolerar. La sala quedó en silencio, todos pendientes de cada una de sus palabras. Hemos cometido errores, continuó Wilder. Errores en cómo tratamos a las personas, errores en cómo valoramos el trabajo que se realiza y a las personas que lo realizan. Y eso va a cambiar a partir de hoy. La mente de Sam daba vueltas. ¿Estaba oyendo bien? ¿Wilder estaba diciendo realmente lo que él creía que estaba diciendo? El director general hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada antes de posarla en Sam. Por un momento, sus ojos se encontraron y Sam sintió que algo se removía en su interior. Fue un destello de reconocimiento, una sensación que no podía expresar con palabras, pero la mirada de Wilder se detuvo lo suficiente como para que Sam sintiera que lo veía de verdad. No voy a sentarme aquí y decirles que todo es perfecto, dijo Wilder, ahora con voz firme. Pero les puedo prometer esto. Vamos a empezar a escuchar. Vamos a empezar a valorar las contribuciones de cada una de las personas que están aquí. Y quiero saber lo que ustedes piensan. Quiero oír lo que ustedes creen que hay que cambiar. Desde arriba hasta abajo, estamos todos juntos en esto. La sala quedó en silencio durante un largo rato. El peso de las palabras de Wilder se posó sobre ellos como una pesada manta. Y entonces, lentamente, alguien al fondo de la sala empezó a aplaudir. Una persona, luego dos, y pronto toda la sala estalló en aplausos. Sam se unió a ellos, aunque le temblaban las manos, sin saber muy bien qué acababa de presenciar. La mirada de Wilder se desplazó y se encontró una vez más con la de Sam. Esta vez, Sam no apartó la vista. Por primera vez en su vida, sintió que formaba parte de algo más grande, parte de la empresa, parte de la conversación. No solo el hombre que limpiaba los suelos, sino el hombre que tenía algo que decir. Y en ese momento, Sam supo que aquello no era el final. Era solo el principio. Los días que siguieron a la reunión fueron un torbellino de actividad que dejó a Sam sin aliento. La primera onda del cambio ya había comenzado. Los empleados empezaron a hablar más, a ofrecer ideas y sugerencias donde antes solo había silencio. Los pasillos, que antes resonaban con el sonido de pasos apresurados y susurros de frustración, ahora estaban llenos de conversación. Sam se encontró en medio de todo ello, no como observador, participante. Había tomado una decisión, aunque en ese momento no la comprendía del todo. Después de aquella reunión, con las palabras de Wilder resonando en su cabeza como una promesa, Sam se dio cuenta de que no iba a quedarse de brazos cruzados. No iba a esperar a que alguien más hiciera los cambios. No bastaba con arreglar las bombillas y reparar la puerta, aunque esas cosas seguían siendo importantes. Tenía que hacer más. Tenía que actuar. El primer paso fue sencillo. Empezó a hablar con los demás trabajadores, los conserjes, el personal de mantenimiento, los que mantenían el lugar en funcionamiento sin que nadie les prestara atención. Ellos eran los que conocían el edificio mejor que nadie. Ellos eran los que veían las grietas del sistema, las cosas que los demás pasaban por alto. Sam los reunió durante las pausas para comer, en los rincones tranquilos de la sala de descanso, y poco a poco empezaron a abrirse. Fue en esas conversaciones cuando Sam se dio cuenta del enorme potencial que había en las personas que trabajaban en la sombra, los que siempre eran ignorados, los últimos en ser tenidos en cuenta. Tenían ideas, tenían soluciones. Solo necesitaban que alguien les escuchara. La primera idea que propusieron era sencilla: un sistema mejor para gestionar las solicitudes de mantenimiento. En aquel momento, todo se hacía de boca en boca, con notas escritas a toda prisa o correos electrónicos rápidos. Era ineficaz y generaba confusión,
Pero Sam sabía que había una forma de solucionarlo. Sugirió que empezaran a utilizar un sistema centralizado, una plataforma digital compartida en la que los trabajadores pudieran registrar las solicitudes y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. No era una idea revolucionaria, pero era un comienzo. Y por primera vez sintieron que se les escuchaba. Los demás, aquellos que siempre habían sido descartados como simples trabajadores, empezaron a sentirse dueños de sus ideas. Empezaron a darse cuenta de que importaban. Pero no se trataba solo de los sistemas o los procesos. Se trataba de la cultura, de crear un espacio donde se escuchara la voz de todos, independientemente de su función. Sam no tenía un título en administración de empresas, no conocía los entresijos de la estrategia corporativa, pero conocía a las personas. Sabía cómo escucharlas, cómo hacerlas sentir valoradas, y eso era suficiente. Cuanto más hablaba Sam con los demás, más se daba cuenta de que la verdadera fuerza de la empresa no estaba en sus lujosas oficinas ni en sus productos de alta tecnología. No estaba en las presentaciones pulidas ni en los ejecutivos bien vestidos. La verdadera fuerza estaba en las personas que acudían cada día, que hacían el trabajo, que mantenían la maquinaria en marcha. Eran los conserjes y los trabajadores de mantenimiento, los que nunca recibían reconocimiento, los que se suponía que no importaban. Una tarde, cuando Sam estaba terminando su turno, recibió una llamada inesperada. Era del Departamento de Recursos Humanos. Querían reunirse con él. Los nervios lo invadieron casi al instante. ¿Era el momento? ¿Habían decidido finalmente hacer recortes? ¿Alguien había informado de sus recientes intentos de provocar un cambio? No lo sabía, pero no podía ignorar la inquietud que le recorría la espalda. Se dirigió a la oficina de RR, HH, con las manos sudorosas mientras abría la puerta y entraba. Allí, sentado detrás del escritorio, estaba su jefe, el mismo que siempre lo había mirado como si no fuera más que un mueble. A su lado estaba la directora de RR, HH, una mujer a la que Sam había visto por la oficina, pero con la que nunca había hablado. Sam, gracias por venir, dijo la directora de RR. HH, con tono cálido, aunque con seriedad. Por favor, toma asiento. Sam se sentó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No tenía ni idea de qué esperar. Seguro que te preguntas por qué te hemos llamado, comenzó su jefe. La verdad es que hemos notado algo. Sam sintió un nudo en el estómago. Se preparó para lo peor. Hemos notado los cambios que has estado haciendo, continuó la directora de RR. HH, las mejoras en los sistemas de mantenimiento, las conversaciones que has mantenido con el equipo, y estamos impresionados. Sam parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿Impresionados?, repitió con un hilo de voz. Por supuesto, dijo su gerente, con una pequeña sonrisa casi a regañadientes en el rostro. No esperábamos este tipo de iniciativa de alguien en tu posición, pero está claro que tienes una visión y creemos que estás en el buen camino. El corazón de Sam dio un vuelco. ¿Estaba soñando? Hemos estado hablando, dijo el gerente de RR. HH, intercambiando una mirada con el gerente de Sam. Y queremos ofrecerte algo, un nuevo puesto, algo que te permitirá asumir más responsabilidades, trabajar con el equipo y ayudar a implementar algunos de los cambios que has estado sugiriendo. Creemos que tienes mucho que ofrecer más allá del puesto que ocupas ahora. Sam sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No se lo esperaba. Ni siquiera se había atrevido a imaginar que algo así pudiera suceder. ¿Habla en serio?, logró preguntar Sam finalmente. Sí, respondió su jefe, esbozando una leve sonrisa. Creemos que tienes el potencial para ayudarnos a crear un mejor ambiente de trabajo para todos, en todos los departamentos. Sam se quedó sentado, con la mente a 1000 por hora. Era más de lo que jamás había esperado.
Una oportunidad real de formar parte de algo. Una oportunidad de marcar la diferencia. Yo, gracias, dijo Sam, sintiendo que las palabras no eran suficientes, aunque no se le ocurría nada más que decir. Al salir de la oficina de recursos humanos, su mente daba vueltas. Lo había conseguido. Había dado el primer paso hacia algo más grande, hacia algo importante. Ya no era solo el conserje. Formaba parte del equipo. Formaba parte del cambio. Y mientras caminaba por los pasillos, no podía evitar sentir un nuevo orgullo en cada paso. Ya no se trataba solo de arreglar bombillas o reparar puertas. Se trataba de crear algo mejor, algo que pudiera durar. Y Sam sabía en el fondo que esto era solo el comienzo. Los días posteriores al ascenso de Sam fueron surrealistas, como si estuviera viviendo un sueño. Todas las mañanas seguía llegando temprano, seguía haciendo lo mismo, pero ahora había un nuevo sentido en la forma en que se movía por los pasillos. Su trabajo había adquirido un nuevo significado. Ya no se limitaba a arreglar cosas, sino que ayudaba a crear los sistemas que mantendrían todo en funcionamiento. Su mente estaba llena de ideas, ideas que habían estado bullendo bajo la superficie durante años, esperando una oportunidad para ser escuchadas. Pero ya no se trataba solo del trabajo. A Sam le habían dado algo más: responsabilidad. Ahora formaba parte del proceso de toma de decisiones. Su voz se escuchaba, y aunque solo era una pequeña parte de una gran máquina, era suficiente. Lo era todo. Una mañana, mientras Sam recorría el edificio por su ruta habitual, no pudo evitar darse cuenta de lo diferente que se sentía todo. Las luces fluorescentes ya no parecían frías y estériles. Las paredes no parecían tan imponentes. Los suelos, que había pasado tantos años limpiando, ahora parecían algo más. Formaban parte de los cimientos. Formaban parte del todo. Ya no era solo alguien que venía a limpiar cuando el trabajo real había terminado. Formaba parte del equipo, del futuro de la empresa. Al pasar por la sala de descanso, vio a algunos de los otros conserjes reunidos alrededor de la mesa, hablando en voz baja. Se detuvieron cuando Sam entró, enderezándose un poco más conscientes de su presencia. Era sutil, pero Sam lo notó. Ya no era el trabajador invisible. Era parte de la conversación, parte del equipo. «Buenos días, Sam», dijo uno de los conserjes, con un tono de voz que denotaba respeto. Sam sonrió y asintió, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire. No se trataba solo de que lo vieran, sino de que lo reconocieran por lo que tenía para ofrecer. Había trabajado durante tanto tiempo sin sentir que sus contribuciones importaran. Pero ahora, incluso las cosas más pequeñas, como un simple saludo de sus compañeros de trabajo, se sentían como una validación de todo por lo que había trabajado. Con el paso de las semanas, los cambios comenzaron a ser más visibles. Los sistemas de mantenimiento que Sam había sugerido se implementaron en toda la empresa. Los trabajadores que antes se sentían aislados e invisibles comenzaron a asumir la responsabilidad de sus funciones. La comunicación entre los departamentos mejoró. Ahora se respiraba un aire de orgullo, algo que antes faltaba. La gente empezaba a creer que su trabajo importaba. Empezaban a creer en sí mismos. Y entonces, una tarde, mientras Sam caminaba por el pasillo hacia su oficina, lo vio. Adam Wilder estaba de pie cerca del ascensor, hablando con un grupo de ejecutivos. La presencia de Wilder era imponente, pero había algo diferente en su forma de comportarse ahora. La dureza de su mirada se había suavizado, sustituida por algo más cálido, algo más humano. Sam se detuvo un momento, sin saber si debía acercarse, pero antes de que pudiera darse la vuelta, Wilder lo vio. Sus miradas se cruzaron y durante un breve instante se estableció una conexión tácita entre ellos, un silencioso reconocimiento de todo lo que había cambiado. Wilder se excusó ante el grupo y se acercó a Sam.
Sam, dijo Wilder con voz firme, pero con un matiz más profundo, quería darte las gracias personalmente. Sam parpadeó sin saber qué decir. ¿Darme las gracias? ¿Por qué? Por el trabajo que has hecho, por todo lo que has ayudado a implementar. He oído cosas muy buenas del equipo. Has marcado una verdadera diferencia. Sam sintió un nudo en el pecho al oír esas palabras, cuyo peso se le clavó en lo más profundo. Había trabajado muy duro para llegar a ese momento y ahora, allí de pie, sentía que todo había vuelto al punto de partida. Era el tipo de reconocimiento con el que siempre había soñado, que lo vieran tal y como era por lo que tenía que ofrecer. Solo hago mi trabajo, dijo Sam casi en un susurro. Solo intento mejorar las cosas. Wilder sonrió con aire pensativo. Es más que eso. No se trata solo de hacer el trabajo. Se trata de predicar con el ejemplo. Se trata de inspirar a los demás para que vean su propio potencial. Eso es lo que has hecho aquí, Sam. Has demostrado al equipo que sus opiniones importan. Y eso es algo que no podemos permitirnos pasar por alto. Sam sintió un nudo en la garganta. Nunca se había considerado un líder. Nunca se había considerado alguien capaz de inspirar a los demás. Pero ahí estaba el hombre que había construido la empresa desde cero, diciéndole que había marcado la diferencia. Era más de lo que jamás había imaginado. Tienes mucho que ofrecer, Sam, continuó Wilder, y me alegro de que no hayamos perdido la oportunidad de verlo. Sam no sabía qué decir. Había pasado gran parte de su vida siendo ignorado, siendo menospreciado. Pero ahora, allí estaba, frente al fundador de la empresa, escuchando palabras que sonaban como un reconocimiento, como algo más que el simple trabajo con el que había empezado. Gracias, dijo Sam con voz entrecortada. Significa más para mí de lo que imagina. Wilder asintió con una cálida sonrisa. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Vas por buen camino. Mientras Wilder se daba la vuelta y regresaba con el grupo, Sam se quedó allí de pie durante un largo rato, asimilando aquellas palabras. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún sitio. No solo en la empresa, sino en el mundo. Ya no era solo el conserje. Era alguien que había demostrado que incluso las acciones más pequeñas, las voces más silenciosas, podían marcar la diferencia. Y mientras Sam miraba a su alrededor, supo que aquello no era el final. Era solo el principio de algo nuevo, algo mejor. Ya no era invisible y ya no estaba solo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.